sus hermanos, a Dios le interesan cosas más importantes, ¿verdad? Entonces, la Biblia no es científica, no es un libro de ciencias, pero tiene demasiada ciencia en él, implícitamente. Y vamos a verla, ¿verdad? Para empezar, quiero comenzar con una pregunta bastante difícil, bastante controvertida, una pregunta que ha dividido a familias desde la antigüedad. Y algunos están de este lado, algunos están del otro lado, y quiero soltarle el día de hoy. Y si me apoyan con la pregunta, es la siguiente: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Piénselo, ¿gallina? ¿Dónde está el team gallina? ¿Quién piensa que fue el huevo? Sí, también los hay, ¿verdad? Entonces, que de repente ahí se pronuncia la gente, no, fue el huevo por eso, por la gallina por esta otra, pero ¿por qué? ¿Cómo? No, yo creo, ¿verdad? Yo siento que es así. Bueno, ¿y qué si les digo que en la Biblia hay algo que habla de ello? Entonces, vámonos a Génesis, primera cita, es Génesis 1, del 20 al 22, y aquí nos habla de cuando Dios está creando el universo, está haciendo toda la creación, pone animales y bestias sobre la tierra. Y dice el 20, entonces Dios dijo, ok, ¿si está por ahí? O del 21 al 22, no sé cuál, ok. Les leo el 20 y después, aunque no está ahí, dice, entonces Dios dijo que las aguas se llenen de los seres vivientes y que haya aves volando en el firmamento sobre la tierra. Y ahora sí el 21. Así creó los animales gigantescos del mar, toda especie de animales que viven en el agua. También creó todas las especies de aves, ahí va incluida la gallina, ¿verdad? Ajá. Y Dios vio que estaba muy bien esto que había hecho, ¿no? Las hizo y se quedó un rato contemplando, y como cuando tú haces algo y te gusta y dices, me quedó bien, y hasta lo subes en redes sociales. Yo creo que Dios hubiese tomado una foto y lo hubiera subido, porque lo vio y dijo que estaba muy bien hecho. No es por ser, por halagarme a mí mismo, pero qué bien los hice, dice Dios, ¿no? Entonces, Dios los bendijo diciendo, tengan hijos y multiplíquense para llenar las aguas de los mares y que haya muchas aves en el mundo. ¿Qué nos quiere decir esto? No te lo reveló ni carne ni sangre, sino primero fue la gallina, Dios hizo las aves y después los bendijo con la capacidad de multiplicarse. Es decir, primero fue la gallina y después Dios le dio la capacidad de producir huevos. Entonces, mito desmentido, primero fue la gallina, ¿verdad? Ya, algunos ahí su cabeza volando ahorita. Pero bueno, vamos a tocar otros temas un poquito más, no serios, pero un poquito más complejos. Y vamos a la siguiente, la siguiente todavía no. Y es que quería decirles esto, cuando hablamos de ciencia, algo que debe quedar claro es que, chicos, nada, pero nada se inventa. Nada se crea. Todo en este mundo se descubre. En el sentido estricto de la palabra, nadie puede inventar absolutamente nada y nadie puede crear nada. Así que si tu perfil de Facebook dice creador de contenido, déjame decirte que estás un poco engañado. Para empezar, porque con tus 3 seguidores, pues como que no, ¿verdad? Pero después, porque no podemos crear absolutamente nada. ¿Por qué? La Biblia nos dice en Eclesiastés 1:9, y ahora sí se me apoyan. Dice, lo que fue, sucederá. Lo que se hizo, se hará. Nada es nuevo debajo del sol. Ya Dios hizo todo, jóvenes. No hay nada que podamos nosotros crear. ¿Qué pasa? Los nuevos descubrimientos son eso, descubrimientos. Vamos descubriendo poco a poco
a través de los años, como humanidad, vamos descubriendo poco a poco de todo aquello que Dios ya dejó, las posibilidades que Dios ya dejó. Entonces, Dios hace e hizo miles de cosas, formas, patrones, colores, olores, sabores en toda su creación. Y nosotros vamos combinando esas posibilidades para formar y descubrir nuevas cosas, pero no le inventamos nosotros. Tú puedes tener un cubo de Rubik. Por ahí leí cuántas posibilidades hay de poner, cuántas combinaciones posibles hay del cubo de Rubik. Y hay 43 trillones de combinaciones en un cubo de 3×3. Nada más en un cubo de 3×3 hay 43 trillones de combinaciones posibles. Y tú haces una combinación nueva y no la inventaste, nada más descubriste una posibilidad de cómo formarla. Vamos a otro ejemplo. Tenemos este alimento muy mexicano que es el maíz y o el elote, podríamos decirle, es una cosita de este tamaño con granitos, ¿verdad? Tiene sus características de sabor, olor y Dios lo hizo. Pero viene el mexicano, lo toma, lo muele, lo pasa a un proceso de moler, hace una masa y forma algo que se llama pozol, ¿verdad? Pero de repente, damos gracias a Dios por ello. Pero si a esa masa de pozol le agregas un poco de cacao, sale un pozol de cacao, ¿verdad? Pero si esa masa la dejas fuera del refri unos 3 días, ya sale el pozol agrio. ¿Ven? Yo no soy tan fan de ello, pero bueno, hay gente que sí le gusta, ¿no? Pero bueno, si no lo dejas agriar, si no lo dejas y si el maíz es tierno, ¿verdad? Y lo mueles, puedes hacer atole. Ok, no quieres hacer ninguna bebida. Esa masa la juntas con otros ingredientes y lo metes a hornear y a hacer pan. Pero si no quieres hacer nada de ello, tomas esa masa, la aplastas, la pones en un comal, le haces una tortilla y de ahí, bueno, ya hay demasiadas posibilidades con ese pedacito de masa, ¿no? ¿Qué les quiero decir? Hay un mundo de posibilidades en un solo alimento que Dios creó. Tú no lo inventaste, no hay inventor del taco. Hay gente que descubrió la forma de cómo usar eso que Dios ya inventó, ¿verdad? Y si pudiéramos, y a alguien se le ocurriera, ¿será que no hay algo más que hacer con el maíz? Sí, se nos pueden ocurrir otras cientos de comidas provenientes del maíz y van a surgir. Entonces, así como eso, en la naturaleza hay demasiadas cosas, demasiadas posibilidades y combinaciones que pueden dar origen a nuevas formas de comprender el universo, pero no estamos inventando nada, estamos descubriendo lo que Dios ya hizo, solo juntamos ciertas características y posibilidades y surge algo nuevo para nosotros como humanidad, pero a Dios, ¿será que lo sorprendemos? ¿Será que a Dios le sorprende la tecnología que se está haciendo hoy? No, ¿verdad? Si hablamos, y la tecnología va a seguir avanzando, eso no se va a detener. La Biblia dice que en el final de los tiempos la ciencia aumentará y hay un increíble aumento de ciencia. Yo no estoy diciendo que este sea el final de los tiempos, pero cada día que pasa es el final de los tiempos. Siempre estamos más cerca del final de los tiempos, cada día, ¿verdad? Entonces, hay tecnologías que hoy no conocemos, pero no van a desafiar la lógica de Dios. Si a una persona de hace 50 años tú le hubieras dicho, es que voy a hacerle una videollamada a mi papá, para empezar, no entiende ni qué es video ni qué es llamada. Entonces, ¿cómo vas a ver a alguien que no está aquí presente? Eso era inconcebible, no se lo puedes hacer entender porque era una cosa que no se podía explicar con palabras. Hoy lo entendemos gracias al internet, WhatsApp, múltiples plataformas de videollamadas, ¿no? Pero eso, ¿cómo se lo hubieras hecho entender a una persona de hace 60, 70 años? Imposible. Hay tecnologías
que van a venir en un futuro. Y hoy, a la capacidad que tienes hoy, no la vas a entender. Cosas que no sabemos ni qué van a pasar, Pero a Dios no lo vamos a sorprender. Dios ya sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces, vamos al siguiente versículo. Hebreos 11:13 dice: y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Él sí tiene la capacidad de crear, Él sí tiene la capacidad de inventar. Dice que lo que vemos hoy fue hecho de cosas que no podían verse. Él no se inspiró en nadie, Él no le copió a ningún otro Dios. Él creó lo que es hoy de algo que no existía, de algo que no podía verse. Y al mismo tiempo este versículo nos da entrada a un primer tema que podríamos hablar de él, y es que todo lo que hoy tenemos, todo lo que hoy somos, si fueron a la escuela, chicos, por favor no me queden mal, si fueron a la escuela, está constituido toda la materia, incluso nosotros, está constituido ¿por qué? Ok, vamos por niveles. Primero por células, luego por átomos, ¿verdad? ¿Hay algo más pequeño que el átomo? ¿Sí o no? Ok. Actualmente se han descubierto cosas más pequeñas que el átomo, son partículas subatómicas llamadas quarks, ¿verdad? Eso tal vez ya quien se especialice en esa área puede checarlo. No se estudia ni en prep, no se ve ni en prepa ni en secundaria, no se sientan mal. Simplemente la gente que se ha especializado en esa área sabe que hay partículas más pequeñas que el átomo. Y este versículo me hace mucho sentido cuando dice que cuando entendemos que todos estamos constituidos por cosas pequeñas, y esas cosas pequeñas como células tienen cosas más pequeñas, como átomos que están hechos, que forman elementos, y hay cosas más pequeñas. Y este versículo nos dice que todo lo que vemos, ¿sí?, está formado por lo que no podemos ver. Todo lo que Dios hizo, lo hizo de algo que no podía verse. Y eso me hace pensar, pues sí es cierto, Dios hace todo lo que vemos de cosas que no se pueden ver. ¿Tú puedes ver un átomo? No, ¿verdad? ¿Tú puedes ver un quarks? Absolutamente no. Sabemos que existen, pero nadie, ni con el microscopio más potente se puede ver un quarks. Entonces, todo lo que está hecho, Dios lo hizo a partir de cosas que no se pueden ver. Y vamos al siguiente versículo, al siguiente tema, y quiero empezar a hablar de hechos bíblicos que la ciencia ha descubierto. Y aquí hay una lista de ello. Encontré alrededor de 44 hechos bíblicos que la ciencia descubrió cientos y miles de años después, pero no voy a hablar de los 44 porque algunos son temas un poquito complejos, otros son temas un poquito cuestionables. Agarré 3 que todo el mundo va a conocer. Y son: la Tierra flota en el universo, la redondez de la Tierra y el ciclo del agua. Creo que son temas con los que todos están relacionados de una u otra manera. No vamos a hablar de temas demasiado complejos, pero que fueron descubiertos. Por cierto, lo de los átomos fue descubierto en 1800, Nada más para que se dé una idea. El hecho de que existen átomos fue descubierto en 1800 y la Biblia nos da un vistazo de ello desde miles y miles de años de atrás. Entonces, estos temas, la Tierra flota en el universo, la redondez de la Tierra, vamos a adentrarnos un poco de ello y ver cómo Dios ya lo había plasmado en la Biblia. Y les escribía por ahí: la Biblia es un libro de fe, claro que sí, pero no es un libro que sea para ignorantes. La Biblia tiene demasiada ciencia si nos ponemos a analizarlo un poco, ¿verdad? Y entonces,
sabemos hoy en día, no solo por lo que creemos, sino porque ya han habido misiones al espacio, tripuladas y no tripuladas, hay fotos espaciales y podemos ver que la Tierra, ¿sobre qué está? Sobre la nada, ¿verdad? Podemos ver las fotos de la Tierra y está flotando, ¿verdad? Está suspendida en el vacío, pero eso no siempre se creyó así. Hay culturas que creían que la Tierra estaba sostenida. ¿Alguien sabe sostenida sobre qué? ¿Quién sostenía la Tierra? Sí, pero en otras culturas. Un elefante también, ¿qué otra? Una tortuga, exacto. Había culturas que creían que estaba sobre una gran tortuga, otras culturas sobre un elefante, y por ahí había un dios griego o romano, me parece, Atlas, que sostenía la tierra aquí en su lomo, y durante cientos de años se creyó eso. Nada más faltaba que le echara una ojeadita a la Biblia para desmentirse, ¿no? Para que se les cayera su teatrito. Pero entonces vemos a científicos mucho tiempo después, para ser preciso, de 1600 a 1700 hubo 3 científicos que se adentraron sobre todo en este tema. Fue Kepler, Copérnico y Newton. Acabamos, el último fue Newton en 1687, que descubre que la Tierra en realidad flota y dice, ¿pero por qué flota? Por la ley de la gravitación universal. Después de que descubrió la gravedad, entendió que los planetas en realidad flotaban por la gravedad que ejercían unos con otros, ¿no? Y entonces, pero eso es hasta 1687. Vamos al libro más antiguo de la Biblia. No tengo el dato, pero si alguien me apoya por ahí, ¿qué antigüedad tiene el libro de Job? Ustedes saben ahí, investigar rápidamente. Pero el libro de Job, vamos a Job 26:7, ¿qué nos dice? Dice, hablando de Dios, Él extiende el cielo sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada. Nos está hablando, no era importante explicarte cómo, pero nos está diciendo Dios, yo cuelgo la tierra sobre el vacío. Digo, el cielo sobre el vacío, y la tierra está colgada sobre nada, está flotando. Ok, pero la Biblia es esto, es el otro. Yo creo que suena más cool unos elefantes. ¿Y qué te parece si la carga una tortuga? ¿Y qué te parece? Ok, inventen lo que quieran, pero cuando fue descubierto en 1600, se dieron cuenta que efectivamente la tierra cuelga sobre la nada. Ahora, ¿cómo cuelga sobre la nada? Ya Isaac Newton descubrió que es por la gravedad, ¿no? ¿Qué antigüedad tiene el libro de Job? ¿Si alguien? ¿Cuánto? 500 años antes de Cristo. Entonces, Job lo escribe 500 años de Cristo, 1687 años después, se comprueba que es cierto. Es decir, 2187 años después, se descubre que realmente Job tenía razón, porque no le queremos hacer caso a la Biblia. El hombre, en su sabiduría y en su deseo de saber más que Dios, no le quiere hacer caso a Dios. Siempre va a ser más atractivo lo que diga algún filósofo que lo que diga Dios en su palabra, porque la Biblia ya lo leen todos, ¿verdad? Es muy anticuada. Yo quiero saber lo que dice otra persona, pero al final de cuentas todo sustento humano queda aplastado ante la palabra de Dios que permanece, ¿verdad? Entonces, vamos al siguiente punto, y es la redondez de la tierra. Y es que igual hay demasiados mitos, había demasiadas creencias acerca de la tierra. La tierra se creía que era ¿cómo? Plana, ¿verdad? La tierra se creía que era plana. Por ahí surgían ideas de que la tierra era como un cubo y llegabas a un borde donde te caías, ¿no? Las misiones de explorar diferentes continentes, diferentes tierras, siempre se habían detenido porque tenían miedo de llegar al borde de la tierra y caerse. Cristóbal Colón fue uno de los que
ya medio sabían esta parte de que la tierra no era redonda, porque veían a lo lejos cómo los barcos no iban desapareciendo por completo, sino que parecían hundirse y el mástil era lo último que se hundía. Entonces le vieron cierta curvatura a la tierra. Tiempo antes, Aristóteles había visto que en los eclipses, en realidad, la luna, cuando había un eclipse, la sombra que proyectaba la tierra tenía una forma un tanto circular. Entonces, Aristóteles propuso que era como en forma de un círculo. Y entonces, cuando la gente empieza a popularizar esto, piensa que es un círculo como este, plano. Y entonces sí es circular, pero es como achatado, ¿no? Y también se creía pues que colgaba en 12 pilares. Se descubrió que estaba flotando y que sí era redondo, pero no solo redondo, sino esférico. ¿Cuándo se descubrió que era esférico? Fue a Eratóstenes en el siglo, les debo el dato, pero fue Eratóstenes quien descubrió que era en realidad redonda y esférica, y por primera vez se pudo comprobar cómo con una foto en 1959. Hasta 1959 hubo un satélite que tomó la primera foto desde el espacio de la Tierra y se pudo comprobar que en realidad era esférica. ¿Y qué si les digo que Dios, como siempre, yo ya les había dicho, hijos, ¿para qué le buscan? ¿Verdad? ¿Para qué le buscan 3 pies al gato? Sabiendo que yo ya hablé. Y vamos a ver Isaías 40:20. Y dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Aquí habla de Dios sentado en el círculo de la tierra. En otras versiones dice en la esfera de la tierra. En otras versiones dice en la bóveda de la tierra. Y desde ahí Isaías nos está diciendo que la tierra en realidad es redonda y que es como una bóveda. Para los arquis ahí saben que una bóveda tiene forma circular y redonda, esférica, ¿verdad? Entonces, vemos otra ocasión, Dios hablando a la humanidad entre líneas, porque no es específico, no te dice, Dios está sentado en la tierra esférica y te voy a decir por qué es esférica, porque bla, bla, bla. No, nada más lo comenta por ahí, la tierra esférica, la tierra redonda, y sigue hablando de lo que es importante para él. Tuvieron que pasar 1956 años para que la humanidad comprobara que eso era real, ¿no? Entonces, y vamos al último hecho bíblico, el último del que voy a hablar hoy, no de los que existen en realidad, y es el ciclo del agua. ¿Y cuál es el ciclo del agua? No lo confundan con los estados de agregación del agua, que es sólido, líquido, gaseoso. Eso es otra situación. El ciclo del agua es que el agua comienza en los ríos, o bueno, no puede decirse comienza porque es un ciclo, ¿verdad? Pero podemos decir, está en los ríos, llega al mar, se evapora en forma de nubes, se precipita en las ciudades, regresa a los ríos y regresa al mar como un ciclo infinito, ¿verdad? Anteriormente se tenía miedo de que se fuese a acabar el agua porque llovía mucho, porque había muchos huracanes, por ciertas cosas que se pensaba, pero no es hasta 1674 que el científico francés Pierre Perrenot, a ver si lo pronuncio bien, Pierre Perrenot, escribe un libro que se llama El origen de las fuentes y nos explica este ciclo sin fin, que es el ciclo del agua y del que nosotros estamos hablando, pero vamos a hablar y vamos a ver que la Biblia ya lo había, por ahí dicen, los Simpson lo predijeron, hay demasiado rollo de esto, ¿verdad? Pero la Biblia lo predijo mucho antes que estos chicos, y dice en Eclesiastés 1:7, si pueden buscarlo, si pueden anotarlo por ahí.
Dice, los ríos ¿a dónde van? Los ríos van al mar. Y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Nos habla que los ríos vienen del mar y regresan al mar y nunca se va a llenar el mar. ¿Por qué? Porque está en un ciclo. Si continuamos, vamos a ver, no ahí mismo, en otro versículo, Amós 9:6. Amós 9:6 dice, Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra la derrama. Nos está hablando que la lluvia viene del mar hacia las personas, ¿no? Hacia la tierra, hacia las ciudades. Y vamos a ver otro versículo que es Job 36, 27 y 28 y dice, Él atrae las gotas de las aguas al transformarlas en vapor de lluvia. Incluso nos está hablando de la condensación, ¿verdad? De la evaporación, la cual la destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Vemos un ciclo completo del agua explicado en nuestros 3 versículos en diferentes partes de la Biblia, cosa que hasta 1674 lo vino a descubrir un científico, ¿verdad? Pero la Biblia ya lo había dicho desde hace miles de años. Y seguimos sin creer lo que dice la palabra de Dios. Y ahora, chicos, quiero hablarles acerca de esto. Pongamos esta posibilidad. Hay demasiado de lo que la Biblia habla y se fue descubriendo después. Les hablaba que encontré 44 cosas que podemos checar, pero sería demasiado. Pero con estas 3, creo que y espero que me crean, que la Biblia tiene demasiada ciencia, que aún no hemos hecho caso, ¿verdad? Y que si la Biblia lo dice es porque de verdad pasa, de verdad se puede y de verdad sucede. Entonces, vamos a ver hechos bíblicos. Los anteriores fueron hechos bíblicos que la ciencia ya descubrió. Y vamos a ver ahorita hechos bíblicos que la ciencia no ha descubierto aún, no ha visto la manera de cómo, aunque está obsesionada con encontrarlo. Y por ahí están. Y si hablamos de lo que Dios ya hizo, sabemos que las combinaciones son posibles. Dios ya dejó los elementos, la forma de cómo hacerlo, solo que el hombre aún no ha podido encontrar la clave de cómo hacerlo, pero para Dios es papita porque Dios lo inventó todo y Dios sabe qué onda, sabe cómo hacerlo, ¿verdad? Y vamos a hablar primero de la teletransportación. ¿Alguien vio Goku alguna vez? Sí, ¿verdad? Nada más con unos deditos acá podía hacer la teletransportación. Si son más de mi época, habrán visto Star Trek, que era, te metías en una máquina y pasaba un halo de luz y desaparecías y aparecías en otro planeta, ¿verdad? Y era la teletransportación, cosa de ciencia ficción, pero que a través de los años se ha hecho una obsesión para ciertos científicos. Al día de hoy la teletransportación, científicos en el 2019 y 2020 pudieron teletransportar un átomo. Pudieron teletransportar un átomo usando la tecnología más avanzada, usando años y años de investigación. Pudieron teletransportar un átomo y ni siquiera fue el átomo físicamente, sino la información de ese átomo la pudieron teletransportar. Ni siquiera tal cual el átomo, ¿verdad? Solamente la información se pudo transportar. Esto gracias a avances en la física y la mecánica cuántica, que es un tema demasiado complejo que ni yo mismo lo entiendo, pero esto ha ayudado a que la ciencia haya avanzado demasiado en muchos aspectos, la física cuántica, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tal si les digo que Dios ya sabe cómo hacerle, nada más que no nos revele el truco?
de la teletransportación, porque seríamos más flojos para ir al trabajo y a la escuela. Si te alistas 10 minutos antes, si hubiera la teletransportación, yo creo que te alistas 30 segundos antes y ya estarías en tu oficina. Seríamos más dejados y más flojos, ¿verdad? Entonces creo que Dios no nos ha revelado el truco por algo. Incluso algunas empresas utilizarían la teletransportación. Por ahí pides algo en Mercado Libre, por ejemplo, ya te llega a los 2 días. Y con esta nueva tecnología se harían millonarios porque pides algo y te está apareciendo en tu casa en ese mismo instante. Estaría muy chido, pero la gente lo usaría para beneficios económicos y propios y con fines perversos, ¿no? Pero Dios ya sabe cómo y le reveló cómo a las personas. Y por ahí vemos en Hechos 8, 39 al 40, no va a aparecer en la pantalla ahorita, porque son muchos versículos, pero ustedes anótenlo y ahí después lo checan y van a ver que no es mentira. En Hechos 8 del 39 al 40, ¿alguien sabe la historia de Felipe y el eunuco? Felipe se encuentra a un eunuco y empieza a platicar con él y le dice, oye, ¿qué estás leyendo? No, pues es que la Biblia, bla, 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 bueno, el rollo de Isaías. Y quiero bautizarme. Bueno, yo te ayudo a bautizarte. Felipe ayuda a bautizar al eunuco. Y la Biblia dice, etíope, ok, al etíope. Y la Biblia dice que en ese momento, es que era etíope eunuco, nada, tira. ¿Sí es etíope? Y entonces la Biblia nos dice que en ese momento, en ese preciso momento, Felipe es llevado por el Espíritu ¿a dónde? A Azoto, me parece. Azoto, ¿verdad? La Biblia dice que estaba en Jerusalén, en el camino de Jerusalén, hasta el principio de ese capítulo, iba caminando por ahí se lo encuentra, pasa toda esta situación, lo ayuda a bautizarte y el Espíritu lo lleva a Azoto. Investigué cuál era la distancia entre el camino de Jerusalén a Azoto, y eran 60 kilómetros. Y dice la Biblia que Dios tomó a Felipe y lo sacó de ese lugar, inmediatamente estaba en Azoto. Lo pueden checar con calma, van a ver que no les miento, pero la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Porque hay demasiadas cosas que ya la Biblia dijo y sí fueron real. Entonces, por ahí decía alguien, escuché una persona que decía, ¿de verdad crees que una ballena se tragó a Job y estuvo ahí sin morir? ¿A Jonás? Es que los cuates le decimos Job. A Jonás, y este cuate contestaba, si la Biblia dijera que Jonás se tragó al pez, yo lo creo. Entonces, la Biblia es un libro de fe. Entonces, aquí vemos, hay otra ocasión donde vemos la teletransportación, es en Mateo 4.1. Mateo 4.1, y esta es a Jesús. Jesús mismo fue teletransportado, dice que después de ser bautizado, fue arrebatado por el Espíritu, inmediatamente apareció en el desierto. Estaba en el río Jordán, arrebatado por el Espíritu y apareció en el desierto. Investigué también la distancia entre el río Jordán y el desierto de Galilea, son 101 kilómetros. Entonces, Dios o el Espíritu de Dios arrebató a Jesús de un momento a otro, lo hizo moverse 101 kilómetros. Entonces, lo mismo, lo dice la Biblia, yo lo creo. ¿Por qué? Porque las posibilidades están, la forma de hacerlo existe, simplemente no lo sabemos. La física, los científicos lo están investigando, pero de que se puede, ¿verdad? Vamos a ver otro hecho
que también la gente quiere, y es la invisibilidad. Esto sería genial si no fuese porque los ejércitos lo utilizarían para esconder sus naves y atacar más eficazmente a otros países. Entonces, de alguna manera yo creo que por eso Dios no ha permitido que lo descubramos. Y es la invisibilidad. Cuando dices tú, Señor, o te ha pasado algo y dices, trágame tierra, quedaría muy bien esta característica, pero no hemos podido. Está en Juan 8:59 y vemos un pasaje de la Biblia donde dice que Jesús estaba en medio de una multitud, estaba en una sinagoga, es decir, un lugar como estos lleno de una multitud como la que está aquí. Y Jesús siempre hablando prudentemente, ¿verdad? No, ¿verdad? Hablaba de tal manera que incomodaba a todos los fariseos y líderes religiosos, de tal manera que todos tomaron piedras y le iban a romper, a descalabrar la maceta a Jesús. Y entonces dice la Biblia que Jesús pasó en medio de ellos y desapareció. Explícame tú cómo dentro de una sinagoga llena de una multitud va a pasar Jesús en medio de ellos sin que le toque una sola piedra. Para mí solamente es o invisibilidad o se desmaterializó Jesús o usó la teletransportación, quién sabe. Pero de qué pasó, pasó. Lo puedes leer en Juan 8:59, esa parte donde dice Jesús pasa en medio de ellos y desaparece, o desaparece y pasa en medio de ellos. Vamos por ahí más adelante y vamos a hablar de salud. Hay demasiados versículos, no voy a poner uno solo, pero los que están estudiando medicina, bueno, no veo muchos aquí, por ahí está el Team Sucumpla, ¿cómo se llama? Suclumpá, ahí es el Team Suclumpá, vas a ver de lo que estoy hablando. Hay formas de ayudar a la salud del ser humano. Hay formas y hay avances en medicina que pueden hacer que ciertas partes del cuerpo recobren movimiento, ciertas partes, pero llevan tiempo, proceso, dinero, y también tiene que ver con el paciente o la persona, ¿verdad? Pero Dios y Jesús en este caso desafió toda forma, posibilidad, modo y tiempo de hacer sanar a las personas. Y por ejemplo, vamos a ver cómo Dios anteriormente tenía y le puso al ser humano una capacidad increíble de vivir. ¿Cuánto es el promedio de vida en México? Si no lo saben, el promedio de vida está por ahí de 70, 80 años, por ahí. Hace algunos años era menos, pero ahorita está como en 70, 80 años el promedio de vida. Y la persona más longeva de la Tierra en tiempos actuales, 130 y algo, 137, 135 años, una viejita que ya falleció, ¿no? Pero la Biblia nos habla de personas extremadamente longevas, llegando casi a los 1000 años. Por ahí tenemos a Matusalén, que vivió 969 años. 969 años, Noé 960. Hay demasiadas personas que estaban rondando acerca de los 900 años. Pero ¿saben qué? Creo que Dios ya no permitió que vivieran tantos años. Sobre todo después del diluvio, la Biblia registra edades de 400 años, de 350, y va disminuyendo hasta nuestros días, ¿verdad? Entonces, pero Dios en nuestro ADN ya puso una forma de que vivamos hasta más de 900 años, ya casi 1000 años. Simplemente le escondió. Creo que, me imagino yo, no, eso no lo dice la Biblia, pero pienso yo que Dios dijo, no, si con 100 años hacen esa cantidad de desastre, ¿qué va si les doy 1000 años? Entonces, nada más le voy a dar la cantidad necesaria para que me busquen, se salven y vámonos.
Con 100 años, con 80 años está suficiente, ha de haber dicho Dios, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Porque redujo la cantidad de años del ser humano drásticamente. ¿Qué otra cosa relacionada con la salud? La curación de ciertos estados. Hizo a cojos caminar, a ciegos recobrar la vista. ¿Eso se puede? Sí se puede con ciertas operaciones, ¿verdad? A córneas, trasplantes de córneas, pero Jesús lo hizo en un 2x3, ¿no? No utilizó, por ejemplo, para darle la vista a un ciego, no utilizó quirófano, trasplante de córneas, ¿no? Agarró poquito de tierra, le dio un buen, lo escupió, hizo un poquito de lodo y con eso le regresó la vista a un ciego. Entonces, ¿qué otra cosa puede hacer o vemos en la Biblia que está fuera de la ciencia? Los miembros regenerados. Por ejemplo, cuando le cortan la oreja a Malco, Jesús la toma y se la vuelve a colocar otra vez, se la reimplanta, ¿verdad? Cosa que también se puede hacer, pero con un proceso demasiado lento, detallado y minucioso, porque hay partes que ya, aunque se las peguen, ya no quedan igual. Yo vi una persona que le cortaron un dedo y se lo volvieron a poner en no sé qué hospital, pero le quedó todo chueco, entonces la uña la tenía como por acá. Entonces no se la pusieron bien o no pegó bien, pero el dedo ya quedó todo al revés, ¿verdad? Todo volteado. Y vemos a Jesús cómo simplemente tomó la oreja y no creo que se la haya puesto al revés, creo que se la puso bien, ¿sí? Entonces hay demasiadas cosas que vemos que en la Biblia se pueden, simplemente nosotros no tenemos esa capacidad aún. Otra cosa que vemos ahí es la levitación. ¿Qué es la levitación? La capacidad de flotar en el espacio o flotar en el aire. ¿Y quién pudo hacerlo? Pues en Mateo 14:25 vemos ese capítulo, ese versículo donde Jesús está flotando o caminando sobre el agua. Jesús, ¿cuánto pudo haber pesado? No sé, unos de 50 a 70 kilos. Y si estaba en su etapa mesiánica caminando de un lugar a otro, probablemente no pesaba más. Entonces, ¿cómo una persona de 80 kilos, 70 kilos, perdón, puede caminar sobre el agua? Tuvo que haber flotado. También vemos en Segunda de Reyes 6:7 un versículo. Es que la Biblia está llena de historias increíbles que hasta yo voy descubriendo poco a poco. Y es, a un criado se le cayó un hacha en el río y toma Eliseo y con un palo, casi como Harry Potter, con una vara, ¿cómo se llama el hechizo? Los fans ahí. El Wingardium Leviosa, ¿verdad? Ya salieron los Potterheads. Entonces, hizo un Wingardium Leviosa, no Leviosa. Entonces lo levanta y hace flotar el hacha y dice que se la dio al criado y le dijo, toma. Porque el hacha era prestada, incluso ahí lo menciona. Señor, el hacha no era mía, era prestada. No te preocupes. Vemos cómo Eliseo pudo hacer que un hacha flotara y se le entregó en sus manos. Cosa que también la ciencia ha estado investigando. Incluso ha podido hacer levitar un átomo de cristal, una partícula de cristal en el vacío a menos 259 grados. Esa es la forma en la que pudo hacer levitar un objeto. Entonces vemos que Jesús nos lleva, Eliseo nos lleva demasiada ventaja en esto, ¿verdad? La ciencia. Otro hecho es la alquimia. ¿Y qué es la alquimia? La alquimia, jóvenes, por ahí lo han de haber visto, es la predecesora de la química, pero la alquimia buscaba convertir ciertos metales en oro o ciertos elementos químicos en algo más. Por ejemplo, ¿sabían que los diamantes están hechos de qué? De carbón. Anteriormente se buscaba cómo poder convertir carbón
en diamante. Gracias a los avances ya lo han logrado, pero obviamente este diamante no tiene las características que tiene el diamante, que es creado naturalmente. Incluso han buscado crear oro en laboratorios y también lo han logrado, simplemente que el proceso es tan caro que sale más caro hacer oro que el oro mismo, ¿verdad? Entonces no es sustentable. Pero la alquimia busca eso, crear materiales. Si tenemos este elemento en el aire y este aquí, podemos crear y juntarlo y crear una materia nueva. Cosa que ya pasó y vemos en Éxodo 7:10 como Aarón de una vara la toma y la convierte en una serpiente. Tomó los elementos químicos necesarios para hacer un ser vivo y ahí estaba. Vemos en Juan 2:8 y 9 cómo Jesús hace el agua, la convierte en vino, ¿verdad? Hecho que también le encantaría a demasiados empresarios de hoy en día convertir el agua en vino, y a algunas personas también les gustaría, ¿verdad? Pero Jesús lo hizo hace mucho tiempo. Y podemos ver otros sucesos como la viuda que tenía aceite y harina, y por más que hacía panes, seguía habiendo aceite y harina en su vasija. Y también lo podemos ver en la multiplicación de panes y peces. Algo más que tenemos, y es que igual los que estudian medicina y los que saben de algo de eso, ¿cuánto tiempo puede estar una persona sin signos vitales? Minutos, segundos, ¿no? Pueden hacerle, ¿cómo se llama? Los toques, no sé cómo se llaman. Pero con eso hay gente que puede regresar a tener pulso, pero tienen que ser segundos, incluso algunos minutos pueden ser. De que ya no tiene pulso, ¡pip!, a que lo regresen tiene que pasar segundos. Pero Jesús y Dios saben la forma de que pasen 3 días, incluso puede regresar. Vemos este suceso en Juan 11:44, cuando Jesús le devuelve la vida a Lázaro, ¿verdad? Y no con ningún electrochoque, sino con una palabra: Lázaro, levántate y anda. Y Lázaro andó, ¿verdad? Vemos también ese suceso en Hechos 20:10. Les voy a revisar su libreta porque de verdad que se dieron demasiados versículos. Aún no voy a agarrar de todos y vamos a ver si se anotó algo. Hechos 20:10, vemos a Pablo regresándole la vida a una persona. Nos dice que Pablo estaba hable y hable así como yo hoy. Y hubo una persona que se durmió así como algunos de ustedes hoy. Y entonces cae de la ventana y dice la Biblia que cayó muerto. No les vaya a pasar. No más digo. Yo no soy Pablo, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Pablo, cuando lo vio, yo creo que se sintió un poco mal porque se murió por mi culpa, porque ya se había aburrido. Dice que era un muchacho todavía. Supongo que sus papás estaban ahí bien entrados, pero él dice: ¿yo para qué? Se empezó a dormir, pum, cae desde el 3er piso y se muere. Llega Pablo, lo toma y lo abraza, hace alguna pequeña oración y dice: ya, ahí está vivo. Y regresó a la vida este chico llamado Eutico. Vemos en Primera de Reyes 17:22 cómo Eliseo, llegando a un lugar, hay una viuda con su hijo que le dan comida, y exactamente cuando Eliseo está ahí, el hijo de ella muere. Eliseo lo toma, de la misma manera se pone sobre él, hace una oración y el chico revive. Y vemos también ese fue Elías y Eliseo en Segunda de Reyes 4:35, hacer lo mismo.
se muere el hijo de la tsunamita, y Eliseo se postra sobre el niño, se pone sobre el niño y empieza a orar, y muchas veces hasta que el niño regresa a la vida. Entonces vemos que la capacidad de la resurrección, la capacidad de revivir gente existe. La posibilidad existe. La ciencia y la medicina todavía no ha encontrado cómo más allá de los electrochoques, pero existe la forma, ¿no? Y por último, y les va a encantar a los centennials, ¿no? Y es la capacidad de comunicarse con animales. Por aquellos que tienen perrijos o gatijos, les encantaría esta forma de comunicarse con los animales. Por ahí la ciencia tiene muchos proyectos acerca de ello. Uno de los más importantes es Neuralink. Neuralink es una empresa de este multimillonario científico loco, Elon Musk. Es una empresa que tiene para crear, de alguna manera, convertir el cerebro humano en un cerebro o una computadora cuántica. Entonces, la forma que quiere él es tener la capacidad mental por medio de implantes de poder entender a los animales. Es decir, no les va a dar la capacidad a los animales de poder hablar, sino a los humanos de poder entender lo que dicen los animales. Eso, entre muchas otras cosas que supone él que puede hacer con estos implantes en el cerebro, ¿no? Pero, bueno, Dios vemos que pudo hacer que los animales hablaran. Y vemos este pasaje en Números 22, 28. Y es la burra de Balaam, ¿verdad? La burra de Balaam. Vemos que Balaam va a un lugar de mala gana y viene azotando a su burra, y la burra ya no quiere avanzar, y él la golpea, y entonces dice que Dios le dio la capacidad de hablar. No dice que le dio la capacidad o el conocimiento a la burra, no le dice que le dio inteligencia, le dice que dio la capacidad de hablar. Es decir, los animales tienen sentimientos, los animales tienen alguna forma de pensar muy básica, pero lo tienen, simplemente no tienen la capacidad de hablar. Porque Dios dice que le dio la capacidad de hablar a la burra, y la burra le dijo: ¿por qué me pegas? Si yo nomás te quiero salvar. Por ahí decía alguien, lo que estaba leyendo, es que acerca de que los animales ya podrían comunicarse con nosotros en los próximos años. Dice, tal vez los animales se puedan comunicar con nosotros, pero no nos va a gustar lo que quieren decir. Y es que se ha tratado muy mal, o tratamos muy mal a los animales, así como Balaam a su burra, y le dijo: ¿por qué me pegas? Si yo nada más te quiero salvar del mal. En todos estos casos, mis queridos jóvenes, estas capacidades fueron usadas con el único objetivo de glorificar a Dios. ¿Ustedes creen que si esto ya lo hubiera descubierto el hombre, lo hubiese usado para alabar y glorificar a Dios? Todo esto hubiese sido negocio, o motivo de pleito, o motivo de guerras. Entonces, Dios no ha permitido que el hombre lo descubra. Entonces, vamos a terminar y entender por qué Dios, en su infinita sabiduría, creó todo esto y no nos permite que accedamos a ello. Sin embargo, no está peleado con que sepamos ciertas cosas, no está peleado con que entendamos ciertas cosas que ya Dios las hizo, Dios las reveló y Dios las dio al hombre, y de ninguna manera se va a molestar porque sepas, porque investigues, porque te prepares. Si estás estudiando, yo te motivo a que sigas estudiando. Hubo una generación de personas hace 30, 40 años
que se les dijo que el Apocalipsis ya estaba a la vuelta de la esquina. Y la idea era, ¿para qué te preparas si ya va a venir Dios? O sea, ¿para qué estudias? Mejor métete ya a predicar. Y muchos tomaron esa decisión, y hoy en día vemos a algunos pastores sufriendo porque económicamente no pueden subsistir, no pueden sustentar, a personas que por creer esa palabra dejaron de estudiar y prepararse y se las están viendo muy difíciles hoy en día. Entonces yo te motivo, sea que venga el Señor en 1 año, 2 años o esta noche, o te mueras y aún no venga el Señor, y tus hijos, y tus hijos, y tus hijos, y aún no venga, aún así, prepárate, estudia, sigue adelante, pero ten tu fe bien cimentada. Recuerda que la Biblia es un libro de fe, pero no premia la ignorancia. Dice que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y por falta de conocimiento tanto de la palabra, que es lo principal, como de tantas cosas. Tenemos que estar preparados, listos, porque como decía ayer, nuestra fe es probada en todo lugar, en cada momento. Va a haber algo más atractivo que la Biblia, va a haber algo más atractivo o más creíble que la palabra de Dios. Pero eso es lo único que nos ha sustentado, o ha sustentado a la humanidad desde hace miles de años y hasta el día de hoy. Es lo único que trae paz a la vida del hombre. Entonces, investiga, busca, prepárate, pero ten en cuenta que no lo vas a saber todo. Va a llegar algo que Dios no permita que ni tú ni ningún otro ser en la humanidad lo sepa. Y está Deuteronomio 29, 29, podemos leer allí que dice, si me apoyan, dice: lo secreto le pertenece a nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Lo revelado es para nosotros. Investiga, busca, prepárate, pero ten en cuenta que llega un límite que Dios no va a permitir que sepas, ni que nadie sepa. Y eso es lo oculto, y eso solo le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se sacian. Hay cosas que la Biblia menciona que no tienen límite. La sanguijuela, el Seol y el hombre no tienen límite. Siempre buscan más y más y más. Tiene Dios o tuvo Dios que poner un límite, incluso a la capacidad de nuestro cerebro. ¿Alguien sabe cuál es la capacidad que tenemos usada? El 10%. ¿Por qué no nos dio más? ¿Por qué no podemos liberar todo ese potencial? Y es que imagínense, si con 10% se creó la bomba atómica, si con 10% no ha habido más que 5 años de paz en la humanidad, ¿qué sería si pudiésemos usar el 100%? Hubiese gente que ya nos hubiéramos acabado de este planeta con el 100% de la capacidad, con todas las posibilidades. Porque el hombre va de continuo buscando el mal. Y el hombre no se sacia y busca y busca. Y ese principio no surge de nosotros nomás porque sí, es un principio que está en la carne. Vemos a este ser celestial que siempre quiso más y más y más hasta estar a la altura de Dios. Lucifer fue un ángel caído que quiso ser semejante a Dios. Y este principio lo quiere usar y lo quiere seguir perpetuando. En Génesis 3:5 vemos que la serpiente le habla a Eva y le dice:
Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto, obtendrán todo el ¿qué? Conocimiento. Pues podrán conocer el bien y el mal, y ese día ustedes serán como Dios. Vemos a Satanás todo el tiempo buscando querer obtener lo mismo que Dios, el mismo conocimiento. Y le ofrece conocimiento a Eva para pecar. Pero podemos descansar en que Dios nos dio la cantidad necesaria de conocimiento al ser humano. Y con eso podemos vivir muy, pero muy bien. No necesitamos tener todas las respuestas del mundo. Podemos descansar en un Dios que te dice, con esto que te diga es suficiente, y vive con ello. Vamos a ponernos de pie para terminar esta noche. Me gustaría que orásemos juntos. Y me gustaría que ahí en tu lugar puedas cerrar tus ojos y hablar un momento con Dios. Dile, Señor, hay tantas cosas que desconozco. Señor, estoy tan distraído en redes, en chismes, en amores, en tantas cosas que realmente no me están edificando, Dios mío. Papá, yo quiero de todo corazón estar contigo. No quiero que nada me vaya a separar de tu gran e infinito amor. He visto a muchos caer, he visto a muchos desfallecer, he visto a muchos alejarse. Hoy estoy aquí, pero mañana no quiero estar lejos de ti. Señor, dame las herramientas necesarias para permanecer en tu amor. Dios mío, no permitas que ninguna palabra, Señor, llegue tan profundo a mi corazón que me haga alejarme de ti. No permitas que ninguna ideología o corriente pueda traspasar las convicciones que hay en ti, Señor. Ayúdame a fortalecer mi fe, Dios amado. Ayúdame a fortalecer mis convicciones en ti, Señor. Porque esto no es de ignorantes, pero sí, Señor, hay cosas que no nos vas a responder. Hay cosas que no vamos a poder responderle a la gente. Y ahí es donde entra nuestra fe. Señor mío, ayúdame a poder tener la fe suficiente para aun cuando no sé por qué ni cómo suceden las cosas, por qué ni cómo se hacen las cosas, aún en ello yo pueda creer en ti. Dios amado, habla mi vida, Señor. Dios bendito, sigue hablando a mi corazón. Papito lindo, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Yo te pido que esta noche tú vivifiques mi espíritu, Señor, y me hagas saber que no estoy en un club de borregos, no estoy en un club de ignorantes, no estoy en un club de personas adoctrinadas, sino estoy en un lugar donde todas las personas buscan, Señor, alabarte, buscan tu rostro cada vez, Señor mío. Estoy en un lugar donde todas las personas fallamos, nos equivocamos, pero que encontramos en tu gracia la forma en la cual podemos levantarnos, Señor mío. Señor, no soy mejor que nadie de afuera. Señor, no soy mejor que nadie de aquí adentro. Solo soy tu pequeño, Señor, solo soy tu pequeña. Hay demasiadas cosas que no entiendo y probablemente ni siquiera voy a entender, Señor. Pero ayúdame a tener fe y paciencia
y esperar en ti, Señor mío. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.